Amigos televidentes, muy buenas noches. Soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo, saliendo como todos los jueves a las 7 de la noche por Cable Más y VHTV Canal 3 a nivel de Lima y 703 a nivel nacional. Y también queremos saludar a todos nuestros televidentes que nos ven en el Perú y en el mundo, porque salimos por www.vhtv.pe para todo el mundo. Entonces, el día de hoy vamos a tener una jornada cultural sumamente importante, toda vez que vamos a hablar sobre la cultura del Perú profundo. Vamos a hablar sobre la presentación que se va a hacer el día viernes, ¿sí? El día viernes 20 de mayo a las 7 de la noche en el auditorio Corihuasi, en la avenida Arequipa 5198 en Miraflores. Se va a hacer la presentación de este hermoso libro, de esta hermosa obra, se titula Yaguar Huayta. El autor está con nosotros el día de hoy y vamos a conversar con él ampliamente en estos dos primeros bloques respecto a este tema muy, pero muy importante. Washington Córdoba Guamán es escritor apurimeño y el año 2020 obtuvo el Premio Nacional de Literatura en Lenguas Originarias. En realidad, un maestro. Un gusto, Washington. Buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. Un gusto de tenerte el día de hoy en nuestro set. Y como se dice, y mañana en Kashkanki. Aliyami Miguel Ángel, Kusis Hatarikuni, me encuentro bien. Decirte, por ejemplo, Kunami Sutinta Yuyarinku, Takintapa Sukarinku, Ñaupajmi, Tujlisja porun kunapi mushoininta tarpurja, Pujyoh ñawin kunapi miskijapaininta sajispa. Vamos a tener que ir traduciendo. Ahora recuerdan su nombre y silban su canto. Ayer sembró su ilusión en los páramos baldíos, dejando su aroma en los ojos del manantial. Yaguar Huayta es la voz de los pueblos subyugados, es el canto sagrado de los dioses tutelares. Yaguar Huayta también es la piedrita cansada del Urubamba que en algún momento volverá a abrir caminos hasta llegar a la cima de los montes. Qué lindo. En realidad, Washington, admiro mucho tu talento intelectual en este tema y soy una de las personas que me gustaría preguntarte, viendo tantas obras, tantos libros, habiendo conocido el rincón del Perú, donde realmente muchas personas no llegamos. Primero, háblanos un poco, ¿dónde naciste? ¿Cómo se llama tu pueblo, el lugar? ¿Y qué es lo que te ha inspirado dedicarte a esto, que es la escritura? Muña Muña es un pueblito muy alejado del distrito de Sirca. Sirca es un distrito de la provincia de Abancay y Abancay es dentro de Apurímac. Estudié en un pueblito que se llama Quesari durante 6 años, lejos de mis padres, solo, con los comuneros, cobijándome de vez en cuando por aquí o por allá, y terminé la primaria. Cuando llego a Abancay, estudio, no teniendo mucha posibilidad, me internaron en un hogar para jóvenes que no tenían muchos recursos, regentado por los hermanos salesianos. Terminé y llegué al Cusco sin conocer, igual. He vivido 4 años en la iglesia San Pedro de Cusco, que está muy cerca al mercado de Jazjaparo, y aprendí a tocar piano. Durante 4 años he vivido y también barría el templo, o sea, de sacristán y cantor. Terminé de estudiar y he venido a Lima a vivir 12 años
y con orgullo, ¿no? En los arenales de Villa María del Triunfo, para después poco a poco ir mejorando la situación económica e ir escribiendo poco a poco. Tengo 12 traducciones, 12, 13 traducciones de autores peruanos, se ha traducido a Arguedas, ¿no? El sueño del Pongo, La agonía de Suñiti, al gran César Vallejo, Paco Yunque, El Tungsteno y muchos autores allá todavía por los años 2007. A partir de 2010 ya empezamos a crear la poesía. Claro. Washington, viviste en el Cusco, en una iglesia, barrías, hacías las cosas más sencillas y más humildes que el hombre puede hacer. Y bien complicadas. Definitivamente. Hay que barrer definitivamente. Primero hay que barrer en seco toda la iglesia. Luego hay que echarle acerrín mezclado con querosene y volverlo negro todo el piso. Luego barrerlo y encima recién echarle cera para que brille. Todos los sábados. Todos los sábados. 4 años. ¿En qué momento, Washington, en qué momento descubres ese talento de tu pasión por escribir, por inspirarte, por abocarte a esto de la... Narciso Arástegui es un escritor cusqueño que escribe El Padre Orán. Quizá la lectura de él, estando en el curso, haya quedado grabado, ¿no? Pero los referentes que imprimen de manera decisiva en el carácter de la poesía bilingüe que escribo son Vallejo, Manuel Escorza, Arguedas. José María Arguedas definitivamente un grande. Vallejo un talento. El Cholo Nieto. Cholo Nieto. Andrés Alencastre, bueno, en América Latina como Víctor Jara, ¿no? Como el poeta Víctor Jara, cantor. Pablo Neruda definitivamente, José Martí y Alberti, Octavio Paz, que tienen una connotación poética, un discurso poético formidable, sobre todo Vallejo y Manuel Escorza, ¿no? El tono que le dan, ahí está, y Alejandro Romualdo, ¿no? Esa vertiente poética, quizá, bueno, ya el que lee podría sacar su cuenta. Entre José María Arguedas y César Vallejo, hay ciertas corrientes, ¿no? Por ejemplo, César Vallejo es un hombre apasionado que parte de sus poemas lo escribió en la cárcel, ¿no? Mientras que José María Arguedas fue un hombre que se incrustó en la sierra y comenzó a escribir las maravillas que tenía el Perú, ¿no? Sí, Vallejo es más universal. Más universal. Pero tiene el sentimiento andino. Arguedas tiene un muy buen nivel de sentimiento andino, muy buen escritor. Pero Vallejo es Vallejo. Vallejo es más profundo, más universal, más humano. Él desentraña con más intensidad, con más claridad el dolor humano. ¿Qué significa para ti, como escritor ahora, qué significa esta parte que dice hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé? ¿Cómo podrías resumir esa frase? Yo veo que yo sí veo desde el punto de vista ideológico la posición de Vallejo. Prácticamente él traza una línea ideológica importante que habría que tomarla en cuenta. Si leemos Paco Yunque, tú podrás ver los golpes, los abusos, los atropellos que le hacía Humberto Grieve a Paco Yunque. Sí, claro. Y eso lo ha conocido muy bien Vallejo. Y esas variables, esas explicaciones sociológicas descritas en El Tungsteno, descritas en Paco Yunque, en estos momentos se dan. Sí.
¿no? Entonces, ¿cómo va a ser posible? Como el dinero va a imprimir en la conducta humana. En Paco Yunque tienes ahí a Grieve y su padre era alcalde, y entonces cuando el profesor dijo, sacó al mejor alumno, era Humberto Grieve, sin hacer sus tareas, pegando a Paco Yunque, siendo el malcriado, llegando tarde, le premian a Humberto Grieve. Pero ¿por qué le premian? Detrás del profesor estaba el director, y detrás del director estaba el alcalde, que era el padre de Grieve. Entonces, todo un sistema ya establecido, y entonces Vallejo, en sus cantos, en sus poemas, él tiene que decir esos golpes sangrientos, ¿no es cierto?, como del alcalde, ¿no? Sí. En Paco Yunque, esos golpes sangrientos que están en el tungsteno, Claro. o en sus poemas humanos. ¿Qué forma de hacer una praxis, Washington? Porque yo siempre digo que en la vida hay tres cosas que las personas como tú deben de tener: intuición, discernimiento y razonamiento. Intuición para tener esa capacidad de análisis profundo, el discernimiento para diferenciar eso que estás haciendo, y el razonamiento para encontrar el porqué, el para qué de toda esta obra maravillosa que tú has ido leyéndolo con mucha pasión, en realidad admiración. Personas como Washington, que se abocan a escribir todas estas obras, nos hacen entender y reflexionar que hay mucho por hacer. Como mismo Vallejo lo decía, ¿no? Hay, hermanos, muchísimo por hacer. Pero nosotros vamos a irnos a un breve corte comercial, con el permiso del maestro. Vamos a irnos a un breve corte comercial y vamos a retornar en el siguiente bloque para hablar a profundidad, en el segmento que tengamos, sobre esta hermosa obra, Yaguar Huayta. Pausa comercial y volvemos. Amigos, ya estamos de retorno en este segundo bloque, y yo estoy acompañado del escritor Washington Córdoba Huamán. Voy a compartir con todos ustedes una de las creaciones del maestro. Dice: pétalo sangrante. Encontraba algo que me llamaba la atención en esto, porque dice acá: espléndida Yaguarhuayta, caricia eterna del jilguero cantor, mientras el trueno retumbe en aquella colina, hoy mismo te contaré el graznido de las torcasas ultrajadas. Dicen que la luciérnaga, enalteciendo su brío rutilante, desgarrará sin piedad la mirada cruel de la noche. Qué hermosas palabras. Quisiéramos que nos traduzcas, que nos expliques esta parte tan importante, porque tú lo cantas, tú eres el maestro. Claro. Llevado al quechua, diríamos entonces. Sí, claro. Jodichayña huaylus han sumay sumaj yawarwaita. Aja yuruju pitunrururu itojiarinan kama. Kirisja puringur pikunas kurururu ninta kunampuni villarisaiki. Jaira pinchinkurus. Kancharininta llanyarispa tutaj ñawinta ñawsayachinja. Anak pachan kataxi. Rumias hasilunwan. Auja kunas wiksanta hasunja. Espléndida Yaguarhuayta, caricia eterna del jilguero cantor. Mientras el trueno retumbe en aquella colina, hoy mismo te contaré el graznido de las torcadas ultrajadas. Dicen que la luciérnaga, enalteciendo su brío rutilante, desgajará sin piedad la mirada cruel de la noche, y el águila sideral, con sus garras de acero, han de arrancar el vientre de los pérfidos e infames. ¿Qué te inspiró? ¿Qué dices? ¿Cuál es el mensaje, Washington? Para Yaguarhuayta es una palabra que connota una profunda significación para mí. Sabemos que
toda flor eres hermosa. Ujú. ¿Qué flor no es hermosa? La rosa, el clavel, el janto. Las flores son por antonomasia hermosísimas, ¿no? Ujú, ujú. Pero esa flor ¿Es está una flor sangrando. especial? Está sangrando esa Está flor. sangrando, claro. Está sangrando. Sangra porque hay dolor, porque hay tristeza. Pero ese yaguarhuaita simboliza. A ver, yaguarhuaita es flor. Claro, yaguar, sangre, Sangre. huaita, flor. Ajá, o sea, la flor está sangrando. Claro. Claro, metafóricamente, cuando traducimos pétalo sangrante, eso sería la traducción. Increíble, increíble lo que nos enseña el maestro Washington. Y ese contenido, ese poema, ¿qué es lo que encierra en su mensaje? Lo que está encerrando es lo que uno ve, lo que uno aprecia. Ujú. Vallejo decía, el arte viene del pueblo y retorna hacia él. Ujú. Lo que nosotros estamos haciendo con Yaguarhuaita, observamos situaciones objetivas. Ujú. Por ejemplo, muchas cordilleras, dicen los campesinos, ¿no?, en las reuniones. Un día de esos aquí en Lima, en Cajatambo, el presidente comunal se paró delante de todos y dijo: señores comuneros, esta cumbre que vemos ahora, hace 5 años todavía tenía nieve, ahora ya no hay nieve, y entonces ya no hay manantial y ya no hay agua para regar. Y entonces lloró. Ujú. Entonces, cuando tú observas esas situaciones, entra en tu imaginario Ujú. esas imágenes y lo traduces al ver. Una forma de absorber los Claro. problemas Claro. o la realidad que está viviendo un pueblo o una persona y trasladarlo Claro. a un párrafo. Hace digamos. poco caminaba yo cuesta arriba para llegar a una laguna de donde tenían proyectado los campesinos traer un canal de riego, y en mi caminar, de pronto, ya cuando el ocaso lanzaba sus últimas líneas, un atardecer, un cielo rojinegro, y una campesina estaba en el camino, estaba sentado sobre una piedra, y entonces le preguntamos, le decimos: ¿qué estabas haciendo por acá? Volteó la mirada hacia nosotros, y claro, le dijimos en quechua, y respondió, brotando sus lágrimas, y nos dijo que mi esposo no está, estoy pasteando unas ovejas, porque a mi esposo hace 3 meses lo han retenido y no viene, estamos esperando. Mi hijo está en Lima, mis hijos están en Lima, y nosotros nos despedimos y nos fuimos. Esa imagen se ha verbalizado en la poesía, tantas situaciones. Otra, que por ejemplo, llegamos acá en Lima, a un distrito de Tupe, los niños estaban jugando en la tierra, miramos y jugaban un partidito de fútbol en la tierra, terminaron de jugar, uno de ellos ganó, pero tenían sed, y entonces como corderitos se asomaron a un canal de riego, canal abierto, y empezaron a tomar agua del canal. ¿Y qué encuentras en el canal? Excremento de ganados, de ovejas, de perros, pero tomando el agua los niños. Eso estás viendo tú. Claro. Eso llevado al discurso poético, pero trabajarlo, ¿no? Trabajarlo de tal manera que la poesía tenga altura, Claro. tenga nivel. Y entonces la poesía quechua también está en las condiciones de rebatir con la poesía, digamos, castellano o inglés. Y tú le das ya una connotación diferente. Claro. Claro. Washington, tú has viajado a los rincones más profundos del Perú. Sigo viajando. Sigues viajando. Has estado también en Europa, en diferentes países. Sí. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que recoges de lo más profundo del Perú, por resumir? ¿Y cómo cuadrarías esta comparación con la poesía universal de Europa o la cultura de Europa? Estamos en las condiciones de afirmar categóricamente que el sentimiento colectivo de los Andes está vigente, pero está vigente
en el hablar y en el comportamiento de las comunidades más alejadas, donde lamentablemente la modernidad va quebrando esa sustancia cultural. Pero ahí estamos firmes como el tiempo, como decía Arguedas. Ahí estamos, continuamos. Y esta cultura andina milenaria, legendaria, se superpone en algunos momentos sobre otras culturas. Esta cultura andina que es solidaria, fraterna, con los que menos tienen y con todos, une. Y entonces queda en las páginas y en la carpeta de las políticas culturales en el país que realmente hagan lo que tienen que hacer. Si del Perú se habla en el extranjero, donde sea, se hablan de las culturas, de sus lenguas, de sus poesías. Por eso hay una responsabilidad mayor de los congresistas, del Ejecutivo, en promover esto que le va a dar sostenibilidad a las políticas de Estado. La cultura es el punto de partida para todo. Así fue en la época prehispánica. Hasta ahora no lo es. Ahora nosotros, quienes vamos trabajando la poesía, lo hacemos con mucho esfuerzo. Pero entonces, ahí está. Exista o no apoyo, nosotros en lo posible vamos a continuar. Y creo que nuestras culturas, nuestros pueblos andino-amazónicos, estaremos dándoles un soporte, aun cuando en la agenda de las políticas culturales no están siendo consideradas este tema. Y nosotros desde nuestro medio de prensa hacemos un llamado al gobierno de turno, ¿no? Nuestro presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, precisamente proviene del Perú profundo, de la parte de Cajamarca, y estoy seguro que va a ir observando este reportaje, esta entrevista al maestro Washington, para poder de alguna manera seguir fortaleciendo políticas de Estado para poder hacer de que nuestra cultura, nuestra educación cultural bilingüe y nuestra lengua originaria pueda seguir teniendo ese encaje en el mundo y en todos los lugares, porque la presencia de esto es tan importante. No solamente recordar a César Vallejo o a José María Arguedas, sino trabajar ahora con políticas de Estado. Yo quiero agradecerte, Washington, pero quiero que por favor, a ver si nos lees una parte de lo que más te gusta y que nos transmitas un poco más ese mensaje. Claro. Sí, tanto, ¿no? Apurímac. Apurímac. Ñakayualja apuj saminchasja atipainin sitga Apurímac llaqtallay kusikuywanmi kay pachallaripi waytarimuq munaytakita hanman haywarikiku hanmi hatun sunqu wallawisa llaqta ñawpakuna hunanchankanki kirichasqa hasquykipi nina rawrarirqa makiykipi rosas wayta huyasqa musquynikipita musuq kawsaypa hatun llanllarini. Apurímac, pueblo legendario, soledad indomable del majestuoso Ñacayhualja. A ti te brindamos con genuina emoción este canto que deviene desde el umbral jadeante y el crepúsculo emergente. Eres pueblo heroico, pétalo de mil colores y mágica estancia de ausencias y ternuras. En tu pecho abierto se forjó el lucero, y en tus manos el rosal, y en tus sueños fraternos la fe inagotable de un mundo mejor. Le cantas a tu tierra, a Apurímac. Y en general, toda la poesía de Yaguaruaita es así, de manera tal que... Un canto, en realidad. Es un canto. Es un canto hecho con lágrimas de acero, poemas que devienen desde los más recónditos lugares de nuestro grandioso país. Mi querido Washington, yo he quedado realmente maravillado con tu presencia. El tiempo en televisión lastimosamente es tirano, pero de verdad que lo que has manifestado queda como una lección, queda como una enseñanza, y yo quiero agradecerte por esa gentileza que has tenido y
Dios te siga bendiciendo para que sigas haciendo esto, el canto al Perú profundo, al Perú que todos amamos. Quiero agradecerte por haber estado en nuestro programa. Vamos a estar el día viernes 20 a las 7 de la noche en el auditorio Corihuasi, en la avenida Arequipa 5198 en Miraflores. La presentación de este hermoso libro, de esta hermosa obra, Yaguarhuaita, del escritor Washington Córdoba Guamán. En realidad, una maravilla que todos los peruanos tenemos que conocer. Gracias, Washington, por haber estado en nuestro programa.